se habla mucho, ¿no?, de que estamos en una situación pues macroeconómica un poco delicada, ¿no? Esto de algún modo entendemos que puede afectar a nivel de peak season. No sé cómo lo veis desde Meta. Siempre digo que la diversificación es clave, en particular en España la diversificación de mercados. Preocupación yo creo que ninguna, ¿no? Porque hemos tenido Amazon Prime Days y esto es récord tras récord. Desde que volvemos de verano estamos pensando en hacer esas compras de Black Friday de Navidad que muchas veces pues quizá no son para consumo propio, ¿no?, sino más bien para regalo. Entonces, ¿en qué consideras que cambia el perfil de comprador de este Q4 versus al resto del año? Es lo que se compra normalmente el resto del año, pues en Q4 suele cambiar. Compramos más regalos, gastamos más dinero. Entonces, si tú estás intentando pillarme con madre o con un target de madre, en Navidades me has perdido. Al final noviembre es muy amplio, ¿no? Está creo que es el Black Friday de por sí, pero es un mes con mucho evento. El tema de Reels, ¿no?, que es lo que está más en boca de todos. Vemos una tendencia que es que cada vez los usuarios toman decisiones de compra más en base al contenido que consumen de las marcas. ¿Cómo lo veis desde Meta a nivel de aprovechar esto desde el punto de vista de la publicidad digital? Reels lo habéis visto todos, lo hemos visto cuando estamos en Instagram. Reels nos lleva prácticamente a Reels desde el feed, o sea, al final se está creciendo, es el placement con más crecimiento. Hola a todos, tenemos hoy con nosotros a Laura González Jiménez. Ella es Senior Account Manager, pertenece al Departamento de Estrategia de Clientes de Meta, lleva 9 años en Meta. Así que nada, yo creo que lo primero, Laura, coméntanos un poquito sobre tu experiencia. Hola Jorge, pues muchísimas gracias por invitarme primero a Viva Conversion. Llevamos tiempo intentando agendar esta entrevista y finalmente lo hemos conseguido. Así que nada, encantada de estar aquí, bueno, y espero que podamos aprender mucho no sobre Meta, ¿no?, pero que hablemos también de la industria y aprendamos mucho de esta entrevista. Por contarte un poquito de mí, pues eso, lo que decías, 10 años en Meta, aunque soy de Ávila, soy abulense, llevo 20 años ya, 20 años fuera de España, Sí, y trabajo en Dublín. Sí, es una pasada. Estoy en Dublín, basada en Dublín. Aquí tenemos un equipo, el equipo de Mid Market, somos unas 10 personas, los cuales gestionamos 300 cuentas de anunciantes que invierten pues una buena cantidad en nuestra plataforma y sus respectivas agencias, ¿no? Y desde aquí les damos sobre todo soporte estratégico para que estos clientes aprendan sobre nuestras plataformas, sigan nuestras best practices, estén actualizados con todos los temas de producto que vayan saliendo, y esto os va a ayudar muchísimo pues al final a que os ayudemos para que ese rendimiento en nuestras plataformas vaya mejorando de forma progresiva. Y eso es un poquito lo que hacemos. Muy bien. Pues Laura, si te parece, vamos a dividir esta entrevista en 3 bloques, ¿no? Vamos a hablar inicialmente de lo que serían los insights del sector, ¿no? Luego, si te parece, hablaremos un poco también de creatividad y luego de estrategia también de cara a esta peak season que se nos viene ya encima. Entonces, empezando por la parte de insights, ¿no?, del mercado, pues se habla mucho, ¿no?, de que estamos en una situación pues macroeconómica un poco delicada, ¿no? La inflación, hay algunos problemas de suministro, que quizá ahora menos, pero los ha habido muchos. Posibilidad de recesión también en algunos mercados y al final pues esto de algún modo entendemos que puede afectar a nivel de peak season. No sé cómo lo veis desde Meta. Sí, bueno, esto no es una novedad porque creo que llevamos ya varios años en un momento que hay mucha incertidumbre macroeconómica. En España en particular, cuando hemos hecho encuestas, vemos que el coste de vida es una de las conversaciones o algo de lo que más vemos que está impactando a los consumidores. Las facturas de la luz y de otros suministros del año pasado fueron bastante preocupantes y ahora mismo, pues por ejemplo, con la subida de las hipotecas, pues estamos igual, ¿no? Entonces, creo que todos, y de hecho cuando hemos hecho también encuestas internas, vemos que un 60% de los españoles se ve afectado por esta situación y eso obviamente genera desafíos, genera cambios en los hábitos de consumo y algo de inestabilidad, ¿no? Pero yo soy muy partidaria de pensar que cada desafío, ¿no?, trae oportunidades, pero es cierto que estas oportunidades igual también las empresas tienen que trabajar de forma más flexible y que adaptarse a esos cambios de consumidor que estamos viendo, ¿no? Es clave. Una de las cosas que a mí me gusta más, y soy muy pesada con mis clientes y hoy lo voy a hacer con vosotros, es la diversificación.
siempre digo que la diversificación es clave, en particular en España la diversificación de mercados, ¿no? Porque cuando nos centramos demasiado en el mercado nacional y ya hay una situación que el coste de vida nos está afectando, pues seguramente las ventas vayan a ir regulín, ¿no? Pero si conseguimos abrir a nuevos mercados, vamos a crecer mucho más rápido, ¿no? Y vamos a diversificar también este riesgo. De hecho, nuestra cartera de clientes... de dependencia, ¿no? Al final, obviamente. Claro, y luego es mucha dependencia. Entonces, en el momento que las ventas, pues imagínate, en verano, pues ha hecho mucho calor, pues no vamos a vender botas de invierno, ¿no? Cosas así. Entonces, al final, sí, genera muchísima dependencia y yo creo que es muy bueno que diversifiquemos. De hecho, es una locura aquí, ¿eh? Nuestros clientes ya el 50% o más viene de ventas fuera de España. Entonces, nos ayuda mucho también a que esté siempre mucho más estable la inversión en nuestras plataformas. Tendencias actuales y cómo lo veo y mi preocupación de esta temporada. Pues preocupación yo creo que ninguna, ¿no? Porque hemos tenido Amazon Prime Days y esto es récord tras récord. O sea, de nuevo este año, hace 2 semanas, sobre todo en Estados Unidos, pero se han vuelto a superar récords históricos de ventas. Y lo mismo pasó el año pasado con nosotros y con todas las plataformas en Black Friday. Entonces, la situación creo que dentro del panorama macroeconómico sigue siendo positiva porque seguimos consumiendo más en esta Tenéis época. Buena perspectiva en términos generales. Vamos. Yo creo que sí. Y luego también que ya sabes que el año pasado empezamos con todas nuestras soluciones de Advantage Plus Shopping, que es nuestra nueva plataforma, bueno, no es una nueva plataforma, pero es nuestra nueva inteligencia artificial o nuestro nuevo mecanismo de Machine Learning que usa inteligencia artificial. Entonces, lo lanzamos más o menos en septiembre del año pasado, justo para que lo pudiéramos aprovechar ya en peak season o en Q4 del año pasado. Entonces, se lanzó, ahí sí que había más inseguridad porque era nuevo, pero los resultados fueron brutales. O sea, más ventas, mejores costes. Entonces, creo que va a ser diferente superar las expectativas que tenemos porque el año pasado fue muy bueno, pero espero que lo superemos, ¿no? Y que se aproveche. Has hablado, Laura, del consumidor, ¿no? De Q4, que en cierto modo entiendo que cambia, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ya casi desde que volvemos de verano estamos pensando en hacer esas compras de Black Friday de Navidad que muchas veces pues quizá no son para consumo propio, ¿no? Sino más bien para regalo. Entonces, ahí quería un poco preguntarte en qué consideras que cambia el perfil de comprador de este Q4 versus al resto del año. Sí, justo, Jorge. Yo creo que al final lo has clavado, ¿no? Al final todos mutamos, o la gran mayoría, ¿no? Y nos focalizamos mucho en esos regalos, ¿no? Entonces, lo que se compra normalmente el resto del año, pues en Q4 suele cambiar. Compramos más regalos, gastamos más dinero. Y también un poco por lo que hemos comentado de la situación macroeconómica, pues al final buscamos estos descuentos, buscamos estas promociones y nos anticipamos mucho a esas compras de Navidad. En España igual no tanto, pero aquí, que yo vivo en Dublín, mucho. Nos anticipamos muchísimo, planificamos mucho y ya estamos desde prácticamente agosto, te diría, septiembre, comprando compras de Navidad. Entonces, sí, ofertas, anticipación. Y bueno, yo creo que luego también compras en línea. A mí me agobia muchísimo las tiendas que están colapsadas, como muchos de nosotros. Y también tengo familiares, mi familia está en Ávila, entonces compro mucho en línea porque directamente les llega a su domicilio los regalos de Navidad. Creo que es el caso de muchos de nosotros. Y luego las compras también que son festivas de por sí, ¿no? El árbol de Navidad, los mantelitos, que a mí me encanta la decoración, las velitas. Entonces, bueno, esos son los productos que yo creo que más se compran, ¿no? ¿Cómo lo adaptamos? Pues yo creo que el targeting, el problema que tenemos es que es muy diferente, ¿no? Porque si estamos acostumbrados a comprar una cosa y de repente compramos algo muy diferente... Hay que abrir audiencias, ¿no? En cierto modo, ¿no? Me refiero... Sí, yo creo que es clave. Sí, es que es muy difícil porque si intentamos hacer un targeting nuevo nos va a costar, ¿no? Sobre todo cuando son compras sobre todo en un momento de Black Friday, ¿no? Que es tan agresivo, que son 3 días, ¿no? Pues que la plataforma consiga aprender le va a costar, ¿no? Entonces, cuanto más abierta esté la audiencia y más libertad le demos, mejor resultado vamos a tener. Sí, nosotros al final es que nuestros clientes vemos efectivamente que ese perfil de comprador del resto del año es totalmente diferente. Entonces ahí pues
lo que generalmente hacemos nosotros es abrir mucho las audiencias de cara a Black Friday y Navidad, porque entra ahí otro tipo de usuario que no tienes en cierto modo en el radar, que es el que regala y que de repente te compra tu producto y no te lo esperabas, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo no sé tus hábitos de compra, pero yo con niños compro cosas de niños, compro moda, me gusta el deporte y luego llegan Navidades y pum, de repente compro productos para hombre, compro accesorios para mis cuñadas. Entonces, si tú estás intentando pillarme con madre o con un target de madre, en Navidades me has perdido. Claro. Y yo creo que nos pasa en general a todos, ¿no? Entonces, sí, dejar las audiencias abiertas ayuda muchísimo, sin duda. Y luego las creatividades, un poco por lo que decíamos, si al final tú más o menos en noviembre ya recuerdas que puede ser un regalo, ¿no? Que le pones ya un poquito la decoración navideña, que ofreces un pago aplazado o que ofreces una devolución más amplia de lo normal, pues también favorece mucho que ese mensaje impulse a la compra, ¿no? Creo que también eso puede ayudar. Hablabas también de, bueno, que prácticamente es acabar el verano y ya pues nos ponemos en modo Navidad, o por lo menos las tiendas físicas, ¿no? Y algunos e-commerce se ponen en modo Navidad. ¿Cuándo es el momento de empezar a hacer ruido, ¿no? Después de verano, de cara a Black Friday y luego a Navidad. ¿Tiene sentido aprovechar esa época previa al Black Friday de alguna forma? Sí, bueno, depende, ¿no? Aquí ya he visto cosas de Navidad, aquí en los grandes almacenes en agosto y estaba todo puesto. Yo personalmente, a mí me gusta pues un poco, al final noviembre es muy amplio, ¿no? Está creo que es el Black Friday de por sí, pero es un mes con mucho evento. Si lo piensas, tenemos ahora Halloween, que en muchos países es un evento muy importante. A mí, de hecho, me molesta ver cosas de Navidades antes de Halloween, es como mi regla, o sea, no me mandes Navidad hasta que no termine con Halloween, por favor. Entonces, no todo el mundo es igual, ¿no? Pero creo que luego está el 11-11, que es el evento de Singles Day, que cada vez va cogiendo también más fuerza. Entonces, yo creo que es importante que planifiquemos todo esto, porque al final es un batuburullo de muchas cosas que vienen, ¿no? Entonces, creo que es importante, primero, que planifiquemos y segundo, que empecemos pronto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? Que si ya hay un problema de poder adquisitivo, estamos cobrando esta semana, la mayoría de nosotros, o a principio de mes. Entonces, si ya vienen con ofertas agresivas desde principio de mes, pues o con Halloween o con Singles Day o con gente que ha planificado un Black Month, pues al final este dinero, ¿no? Pues lo vamos a ir consumiendo y se va a ir agotando. Entonces, la preocupación mía de Black Friday es que si lo dejamos muy para la fecha de Black Friday, o somos flexibles con los pagos, o igual ya no haya ese poder adquisitivo. Entonces, yo creo que es bueno y tiene sentido empezar y planificar muy bien. Hablemos también de CPMs, ¿no? Que al final es un tema muy recurrente todos los años, que bueno, pues parece que llega esta época de peak season y los costes publicitarios se disparan a nivel de pues que los clics son más caros porque al final pues el CPM te sale más caro. ¿Qué podemos hacer aquí para compensar esa subida de CPCs y de CPMs? Jorge, ¿cómo se nota que trabajas en una agencia de conversión, ¿eh? Totalmente. Porque te tienes las métricas. No, sí, efectivamente. A mí siempre ha sido mi preocupación, ¿no? Y de hecho a mis clientes a veces les digo que hagan campañas de reach, etcétera, que luego te cuento un poquito más sobre esto, pero realmente nunca lo he visto. O sea, llevo 8 años en Meta y 5 en este departamento y nunca he visto. Sí que es cierto que suben los CPMs, pero como es un momento de tanta demanda y que también hay tanto consumo y tanta demanda general, se regula muy bien. Entonces, sí, sube el CPM, pero también sube la tasa de conversión. Entonces, suelo ver que vendéis más, en general los clientes venden más y venden con un mejor ROAS. Entonces, ya te digo, por mi experiencia no me ha preocupado. Eso sí, si podemos crear algunas campañas de reach, donde podemos, o reach and frequency, donde podemos igual conseguir un inventario con unos precios fijos en Meta, que vosotros seguramente sabéis muy bien cómo hacerlo, pues las suelo tener ahí encendiditas, esas campañas, o las deberías tener ahí por si acaso hubiera algún incremento de costes que no estuviera controlado, ¿no? Pero ya os digo, no suele ser un problema. Sí, a ver, al final nosotros vemos algo similar, ¿no? Es cierto que vemos una subida de costes publicitarios, los CPM son más caros, pero claro, si te compensa la tasa de conversión y al final eres capaz de vender mayor volumen con misma rentabilidad, pues nosotros estamos satisfechos, ¿no? Con eso y al final, pues el hecho de que suban los costes publicitarios en esta época, pues lo entendemos ya como algo normal porque al final pues hay una mayor competencia, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Sí, es así. Fenomenal. Pues hablemos, Laura, si te parece un poco a nivel ya, vamos a entrar un poco en el terreno de las creatividades, ¿vale? Sobre todo
o inicialmente en el tema de Reels, ¿no? Que es lo que está más en boca de todos últimamente. Vemos que cada vez hay más y más contenido. Vemos una tendencia que es que cada vez los usuarios toman decisiones de compra más en base al contenido que consumen de las marcas. Y ahí quería preguntarte un poco cómo lo veis desde Meta a nivel de aprovechar esto desde el punto de vista de la publicidad digital. Vale, sí, buena pregunta y bueno, Reels me apasiona, de hecho lidero un proyecto a nivel EMEA sobre Reels, o sea que me has tocado en mi punto débil o fuerte. Sí, a ver, Reels lo habéis visto todos, lo hemos visto cuando estamos en Instagram. Reels nos lleva prácticamente a Reels desde el feed, o sea, al final está creciendo, es el placement con más crecimiento. Y bueno, al final es súper importante que lo usemos, ¿no? Y yo creo que más que lo usemos también es importante que lo usemos bien, ¿no? Lo deberíamos de incluir en nuestras campañas de automatic placement. Pero lo que sí que estamos viendo es que muchos de los anunciantes pues igual no están sacándole el máximo partido, en el sentido de que igual pues no hacen, Reels es fundamentalmente vídeo, es vídeo vertical, funciona muy bien con el sonido activo. Y además tiene unos specs que curiosamente, aunque es vertical, solamente el cuadradito de arriba y un pequeño cuadradito, que es donde realmente tenemos algo importante, pues una oferta, la marca o el producto, es importante que esté en ese cuadradito, porque aunque es vertical, tenemos muchas cositas arriba y abajo, que igual si ponemos el contenido arriba del todo, abajo del todo, se tapa. Entonces, es lo que más estoy viendo que, ojo, anunciantes, porque estoy viendo que muchos de nosotros, incluso yo cuando he creado Reels, estaban cubriéndose algunos textos con esos espacios, ¿no? Tener claro el diseño, ¿no? Que hay que hacer para aprovechar. Sí, nosotros lo llamamos como safe zones, luego te paso una presentación, pero es muy importante que tengamos en cuenta esos safe zones, seguramente pues, tú también lo tienes más en cuenta, ¿no? Pero sí que es cierto que se nos está escapando. Entonces creo que de cara a Black Friday, mire, repasarlo porque puede ser un punto muy fuerte, pero tenemos que usarlo bien. Y recomendación hablado, ¿no? Es decir, que la persona se dirija al usuario o subtitulado, ¿qué best practices hay ahí a nivel de diseño? Vale. Bueno, tenemos dos puntitos, ¿no? El primero yo creo que es que los que no lo tienen todavía, que lo estén usando, que empiecen a usarlo, que lo usen un poco con lo que tengan y sin muchos recursos, que es lo que llamamos el business as usual, ¿no? Okay. Cuando ya queremos movernos un paso más, deberíamos de añadir una creatividad de Reels, que es lo que llamamos Reels nativo. Muchos de vosotros lo conocéis como orgánico, pero es un Reels nativo que ahí sí que añadimos esa capa de comunicación o de lenguaje de Reels, donde pues le metemos sobre todo una persona detrás de ese anuncio y usamos pues todos estos pues estas cositas del Reels, ¿no? Las fonts o los letreritos, la música que engancha más. Entonces, esta parte de Reels nativo normalmente tiramos ya un poco más de creadores de contenido, de influencers, o si la marca es capaz de hacerlo ellos mismos, suelen desarrollarlo ya también in-house. Pero sería añadir esa capa de business as usual, añadir la capa más de Reels nativo, porque sí que estamos viendo que las tendencias y las conversiones, o sea, si seguimos la tendencia, la conversión mejora. Ahora mismo tenía un dato apuntado, pero creo que estábamos viendo en casos de éxito un 51% de mejora en conversión, lo cual es bastante alto. La estrategia con influencers ayuda también, ¿no? A nivel de publicaciones de branded content, ¿eso sigue yendo hacia arriba a nivel de utilización en anunciantes? Sí. No, aparte que yo creo que ha cambiado un poco el panorama de los influencers. Ahora tenemos dos cositas, unas influencers y otras creadores. Entonces, igual los influencers es algo que se ha utilizado mucho por las marcas, sobre todo de luxury, o por marcas igual más reconocidas de CPG, por ejemplo. Pero ahora viene todo el paradigma o novedad de los creadores de contenido, ¿no? Porque ellos realmente son los jefes de Reels. Ellos entienden muy bien cómo funciona la plataforma y cómo engancharte. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Que teniendo gente que es capaz de conectar tan bien con la audiencia, los aprovechemos, ¿no? Y creo que es el futuro, ¿no? de la publicidad. Yo lo veo así también, ¿no? Al final, pues en ocasiones cierto rechazo que te puede transmitir un mensaje publicitario demasiado directo, ¿no? Pues a través de Reels y a través de pues este branded content, pues es generalmente con mucho más orgánico, ¿no? Y que te entre de una forma mucho más natural, y a nivel de influir a una persona en su pensamiento de compra, creo que es mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Y nosotros tenemos casos donde una creatividad trabajadísima ha funcionado mucho peor que un vídeo mucho más orgánico que hemos hecho de forma mucho más sencilla. Con lo cual, pues yo creo que también se va a mover hacia ahí
Sí, sí. Sí, de hecho es lo que llamamos como low-fi, que es como vídeos como que no parecen muy elaborados, pero funcionan muy bien. Sí, sí, totalmente. Vale, a nivel de experiencias también con realidad aumentada, ¿no? Que es algo que, bueno, pues desde hace mucho tiempo ya lo está trabajando Meta, pero últimamente lo estoy escuchando más. No sé si tienes algún caso de éxito, alguna experiencia que nos puedas contar, algo chulo, ¿no? Que podamos hacer aquí, que al final es algo pues muy potente, pero que en cierto modo pues hay muy pocas marcas que están utilizando, ¿no? Sí, sí, no, tenemos casos. Lo único que yo creo que sí que es cierto que tiene ciertos costes, ¿no? Y entonces es más difícil verlo, ¿no? Pero hay cosas que hemos visto que funcionan súper bien. Por ejemplo, gafas, porque a todo el mundo nos gusta probarnos las gafas, ¿no? Pues sí, hemos visto que cuando das la opción de poder probarte las gafas con realidad aumentada, lo mismo que maquillaje, ¿no? Sobre todo pintalabios, que puedes probar los colores, muebles, que te puedes ver un sofá, sé que tienes algunos clientes de muebles vosotros en la agencia, entonces es muy chulo, ¿no? Y de hecho, hablando con Inditex o en algún, no sé si fue hablando con ellos o en un artículo de prensa que estuvimos viendo también, han hecho alguna campaña de realidad aumentada de bolsos. Entonces era también porque los bolsos muchas veces cuando los ves en foto no te das cuenta del tamaño que tienen, ¿no? Entonces cuando los ves en realidad aumentada, sobre todo comparándolo con un objeto, pues con un lápiz o con un cuaderno o con tu ordenador, te das cuenta un poco del tamaño de ese bolso, incluso si quieres comprarlo para meter el ordenador dentro, ¿no? Entonces hay casuísticas donde la realidad aumentada pues ayuda un montón, ¿no? Al final es como acercarte más al offline, ¿no? A la compra en Pero tienda. ¿tenéis, Laura, algún tipo de herramienta, ¿no? Para hacer este tipo de creatividades? ¿Me suena? Nosotros no tenemos gran cosa en este sentido. O sea, al final lo que os ayudamos es a veces a introduciros a partners que lo hacen y ellos os pueden ayudar con estas campañas, ¿no? Y sabemos que lo hacen muy bien y luego son partners que trabajan con nosotros. Ajá. Fenomenal. Pues Laura, pasamos, si te parece, a la última parte de la entrevista. Vamos a hablar ya más de estrategia peak season, ¿no? Y inicialmente quería preguntarte un poco cómo nos planificamos de cara a peak season a nivel de configuración de campañas, cómo tenerlo todo bien seteado para afrontar esta temporada alta con garantías. Sí, no, es súper importante. De hecho, nosotros llevamos ya, pues como vosotros seguramente, ¿no? Empezáis prontito. Después del verano ya hay que empezar un poco a poner Totalmente. todo pues, a punto, ¿no? Estamos a Entonces, 40 sí, grados y estamos pensando ya en que venga el frío. totalmente. No, es súper importante, de hecho, porque al final, como la inversión normalmente publicitaria va a crecer, queremos asegurarnos, tanto vosotros como nosotros, ¿no? Que al final pues esa rentabilidad va a estar ahí. Y como sabemos, pues todo el tema de señales está cogiendo también mucho peso, ¿no? Entonces somos muy pesados hablando de CAPI, pero realmente sabemos que cuando está CAPI, pues toda la performance mejora. Yo voy más allá también de la plataforma, ¿no? Os ayudo también con las creatividades o con la estrategia, pero muchas veces va más allá. Es decir, primero, a nivel estratégico, inventario. Si no tenemos suficiente inventario, pues igual vamos a ir regulín. Luego, pues todo lo que genera fricción, no solamente las señales, ¿no? Al final, si la página web igual tarda en cargarse o igual no estás ofreciendo esas condiciones que exige el consumidor en este periodo, pues un pago aplazado o una devolución con un poquito más de tiempo, pues todo eso hay que ponerlo a punto en la website porque al final no todo depende de nosotros o de vosotros. Al final ese cliente tiene que tener todo su funnel muy, muy controlado. Entonces, sí, es súper importante a partir de septiembre cogerse la lista de cosas que hacer e ir tachando, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho a mejorar las conversiones. Yo sigo viendo cuentas con decenas de campañas, con decenas de adsets, con una estrategia que cuando te la cuentan pues puede tener sentido, pero luego al final pues cuando hablamos de dar al algoritmo, ¿no? esa libertad, ¿no? Liquidity, ¿no? que llamáis en Meta, pues no cumple con esas best practices. Entonces, ¿cómo o qué recomendáis, ¿no? En este aspecto, ¿no? Porque entiendo que seguimos yendo hacia la unificación de campañas y hacia dar al algoritmo esa libertad controlada, ¿no? En cierto modo, para que desarrolle todo su potencial. Sí, no, y es así. Yo creo que al final cuesta un poco el cambio de mentalidad, ¿no? Pero nosotros también lo estamos viendo. Al final, desde Meta estamos haciendo una inversión muy fuerte en Artificial Intelligence, en inteligencia artificial, y de hecho los algoritmos van a ser mucho más ágiles que nosotros. Entonces, por mucho que queramos hacer targeting, y más en esta época donde sabemos que el targeting es diferente al targeting del resto del año,
si tenemos pues las campañas, mucha estructura de campaña muy compleja, con un target muy específico, no nos va a tirar, no nos va a funcionar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tenemos que abrir esas audiencias, tenemos que simplificar hasta cierto punto. Va a haber excepciones donde igual no podamos simplificar en 2 campañas, obviamente, y tampoco seguramente desde mi punto de vista creo que sea efectivo, pero sí que es cierto que para mí o para nosotros lo más importante es que el algoritmo aprenda. Y como aprende es con unas 10 conversiones o 10 leads diarios. Eso seguramente lo has oído bastantes veces, Jorge. Porque también somos muy pesados, pero yo sé que cuando tengo 50 conversiones o la máquina tiene 50 conversiones a la semana, más o menos, llámale leads, llámale compra, aprende y aprende súper bien. Entonces es capaz de encontrar las siguientes 50 compras de forma muy ágil. Entonces, al final, no somos capaces hoy en día yo creo que no somos capaces de ganar a las máquinas, ¿no? Entonces, simplifiquemos estrategia lo máximo posible y a veces es mejor cerrar los ojos, no toquetear cuesta mucho la muchas plataforma veces y hacerlo entender, ¿no? Pero al final, cuando lo pruebas y te funciona, pues hay poco más que decir, ¿no? Pues hay que confiar y vamos hacia ahí de todas, ¿no? total. Y es buen punto, ¿eh? Yo creo que los clientes que no lo están probando, y perdona que te corte, es porque no cierran los ojos 3 días y le dejan a la máquina, ¿no? Entonces, a veces esa prueba, entonces lo siguen haciendo, ¿no? Pero porque no han hecho la prueba al 100%, ¿no? Realmente hay que dejar de tocar y va a funcionar seguro. Por ahí va, en cierto modo, este nuevo tipo de campañas, ¿no?, que habéis lanzado recientemente, ¿no? Que yo creo que ahora es la primera prueba de fuego, ¿no? Nosotros realmente lo hemos probado y nos ha funcionado bastante bien, sorprendentemente bien en algunos casos. Pero entiendo que ahora es cuando realmente vamos a ver el potencial, ¿no?, de este nuevo tipo de campañas de compras. Sí, no, sin duda. Tú estás más familiarizado, ¿no? Pero para los que igual no están tan familiarizados, nosotros lo hemos paquetizado todo como Advantage Plus. Esa es nuestro nuevo Machine Learning, ¿no? Al final es donde se está haciendo mucha inversión de producto de nuestro lado, ¿no? Y al final se basa en eso, en generar un modelo que está impulsado por la Artificial Intelligence o inteligencia artificial. Nos va a mejorar las ventas, nos va a mejorar los costes y va a respetar siempre, obviamente, la privacidad, ¿no?, de los clientes. Pero yo creo que para que funcione realmente, la magia hay que hacerla también, pues eso, permitiendo al algoritmo que pueda trabajar. Porque muchas veces lo probamos este nuevo modelo, igual no funciona porque no le estamos dejando trabajar, ¿no? Pero así, por darte algunos datos, sí que hemos visto que igual el CPA suele bajar un 20%, más o menos. Luego, lo que es el ROAS suele mejorar incluso un 30%, o sea que los resultados son muy buenos y esto ya te digo que es una herramienta que no es tan nueva, ¿no? Realmente salió septiembre del año pasado y desde entonces no hemos dejado de invertir en ella. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, ya ha salido Advantage Plus Creatives de forma, pues creo que ha salido hace unos meses y también estamos viendo mejoras ahí, ¿no? Donde al final la máquina está ayudándote un poquito también a formular esa estrategia creativa de forma automática y está funcionando súper bien. Muchas veces, Laura, sobre todo pues las agencias de performance tendemos a enfocarlo todo mucho en venta pura, ¿no? Y quería preguntarte al final, porque también pues obviamente se hacen test y se trata de entender la necesidad de ir en ciertos momentos también con una estrategia más enfocada en el branding o en el prospecting. Y no sé si de cara a inicio de Q4 podría tener sentido, dado que al final pues es una época con una intención de compra mucho más reducida, ¿no? Nosotros estamos viendo resacas terribles de compras porque nos da la impresión que cada vez las personas empiezan a pensar antes en el Black Friday y a retrasar más las compras hasta que llegue Black Friday. Entonces, parece como que acaba verano y hay un bajón de las compras que hasta que no empiezan las ofertas de Black Friday ya el usuario no está pensando en otra cosa. Pero en cierto modo está recibiendo inputs, ¿no?, que entendemos que en algún momento pueden beneficiarnos a la hora de que cuando llegue ese momento de compra nos compre a nosotros. Sí, no, es un buen punto. Yo creo que también por eso hablamos de diversificar, ¿no? Creo que en España pasa con más frecuencia que en otros mercados, ¿no? Que sí que hay un parón que la gente dice, bueno, pues como además el verano se alarga mucho, porque claro, en otros mercados igual con el frío empezamos a comprar antes, porque en España como hasta noviembre ahora estamos no hace falta adquirir mucho más producto, pues sí que suele haber un pequeño parón y luego lo vemos en noviembre que de repente hace un pico. Por eso sí que es importante que trabajemos esas audiencias, ¿no? Y una forma muy buena de trabajarlas es reach.
A mí me encanta hablar de reach porque al final es básico, ¿no? Cuanta más gente llegamos, más gente o más probabilidad de conversión vamos a tener. Y creo que desde que empezamos en esta industria digital, donde es mucho más fácil generar esa conversión, apostamos mucho por lo que yo llamo low hanging fruits, es decir, gente que igual compra más online, que está con el dedo puesto, y entonces hacemos campañas de conversión, que es lo que nos traen, ¿no? Pero cuando quieres seguir creciendo, sobre todo igual para clientes chiquititos, sigo recomendando la estrategia de conversión, ¿no? Y ir muy afinados, pero cuando empiezas a crecer, tienes que crecer esas audiencias, ¿no? Y al final tienes que pues, intentar desviar un poquito de esa inversión de conversión a inversión en reach. Al principio igual solamente un 10 a 30%, tampoco vamos a hacer pues muchísima inversión ahí, pero sí que es muy importante. Y luego esas audiencias ya las bajaremos en el momento que sea, ¿no? Pero al final vas a estar top of mind, la gente va a conocer tu marca y eso al final es rendimiento a largo plazo, que es lo que yo creo que ahora mismo nos estamos olvidando. Todo queremos, hago campaña, compra, compra, compra. Y al final, si no haces ese ruido de marca, pues no trabajas el largo plazo de esa marca y el estar top of mind de cuando llega Navidad, joyería, pienso en esta marca, ¿no? Y creo que eso es muy importante y nos estamos olvidando. Muy bien, Laura, pues por nuestra parte nada más. Yo creo que es una conversación muy interesante. Esperemos que a todas las personas que nos vean les ayude a enfocar de la mejor forma esta peak season. Y nada, agradecerte tu tiempo y bueno, pues quedamos en contacto y vamos charlando. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros, Jorge. Un abrazo.